¿Quién dirige? Vamos Fernando. al kit del asunto. Primero, Luis Alberto, agradecerte en nombre del Frente Nacionalista Carlos Quijano y en general de la juventud del Partido Nacional y todos los que estamos acá presentes por la buena predisposición este, para hablar del tema, un tema que está muy en agenda por lo obvio del suceso del otro día, pero que además es tan importante para todos los blancos y para todos los nacionalistas entenderlo cabalmente. La geopolítica siempre fue muy importante para el partido y que tenga sustento filosófico también es importante. Así que nada, queríamos, nos parecía muy importante tu visión, porque además fuiste fundamental y protagonista de la creación del Mercosur. Bueno, efectivamente. Antes que nada, muchas gracias por el buen rato que vamos a pasar. Primero quería contarles algún recuerdo que tengo yo de don Carlos Quijano. Ustedes saben que fue blanco, que integró la agrupación Demócrata Social. Alguna cosa pintoresca que ha aparecido en el trabajo de Daniel Corvo. Él estuvo en el movimiento de... Hay una comunicación del grupo de Carnelli que tiene dos firmas que es gracioso verlas juntas. Martínez Chegoyen, Carlos Quijano. Los dos que firman, después los caminos fueron tan distintos, ¿no? Pero, y Quijano conmigo fue siempre muy afectuoso, yo a veces contribuí en marcha cuando los 100 años del fin de la guerra de la Triple Alianza en el Uruguay no se hizo nada prácticamente. Yo publiqué un artículo o dos y Quijano con mucho cariño, mucha benevolencia me lo publicó. Así que yo tengo un lindo recuerdo de él en su escritorio de la calle Primero de Mayo, donde hacía aquellos largos editoriales de marcha. Me alegra mucho que se rescate su figura como figura del Partido Nacional, más allá de sus eh, últimas decisiones de carácter político, era un típico integrante del Partido Nacional. Ustedes saben que dentro del partido muchas veces se ha eh, pretendido diferenciar entre los blancos y los nacionalistas. Yo creo que no somos indisociables, porque el Partido Blanco, que se llamó así muy poco tiempo, y el Partido Nacional son una misma expresión de una voluntad política. Por un lado, la épica del Partido Nacional, de la que no renunciamos, sino al contrario, nos sentimos cada vez más orgullosos, y después ese concepto de nacional, que a veces tenemos que profundizar en el mismo, porque implica una apelación a ciudadanos por encima de preferencias partidarias. Tan es así que el partido nuestro, que toma el nombre de Nacional en 1872, ha recibido corrientes extrañas a su origen que lo han enriquecido, de los principistas de últimas décadas del siglo XIX, los constitucionalistas. En nuestro país existió un partido constitucional, no muy importante electoralmente, pero donde estaban figuras como José Pedro Ramírez, Gonzalo Ramírez, donde estaba Martín C. Martínez. Martín C. Martínez fue ministro de Hacienda de Valle y continuó después con gran labor en la constituyente del 17. En 1957-58 se incorpora el ruralismo, que es una corriente muy importante de la clase media rural, sobre la cual hay que escribir, y un día quizá podamos hacer una charla sobre lo que representó el ruralismo sociopolíticamente en el Uruguay, hasta el año 2005. En el 2005 se firmó un documento muy lindo del partido, en el cual
se recibe la incorporación de la Unión Cívica como tal, como partido, un partido con una importantísima historia. Es decir, que lo nacional lo tenemos que aceptar, y en estos tiempos en que quizás hay electorados independientes mayores que los que había en otra época, porque eso es una realidad, hemos visto movimientos electorales de un lado para otro. Fíjense que en el año 85 el Partido Nacional frente al Partido Colorado perdió por 116.000 votos, y 5 años después ganamos por 174.000. Es decir, casi 300.000 de diferencia de una punta a otra. No fueron todos compañeros nuestros, fue gente que eligió, le pareció que era atractivo o que era atractiva la propuesta del Partido Nacional. Entonces yo creo que el tema del nacionalismo es un tema que vamos después a charlar un poquito sobre mi concepto muy personal. La fotografía de hoy del Mercosur, para no hacer toda la historia desde el año 90-91, es la de una estructura que ha pasado por distintas peripecias y que no se adapta a los tiempos. A veces nombrar el paso de los años no alcanza para determinar los cambios. 30 años pueden ser 30 años nada más, pero si yo les digo que cuando se firmó el Tratado de Asunción no había celulares, no había internet, el gran invento que nos asombraba era el fax, no había trabajo a distancia, no había la importancia que tienen los servicios en el comercio mundial. Es decir, Inglaterra integraba todavía la Unión Europea, China estaba allí, pero todavía no era una figura dominante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjense lo antigua, entre comillas, pero la realidad lo dice, lo antigua que es la organización de Mercosur, porque es una fotografía del año 91 que hoy no coincide con la realidad. Y para mí la disfuncionalidad, le podemos llamar, del Mercosur actual, es hija de dos momentos o dos causas. Una fue el momento chavista, es decir, a través de las ideas del Foro de San Pablo, que es una organización de izquierda muy importante internacional, ahora se llama el Grupo de Puebla en su nueva versión, se resolvió por parte de las principales cabezas de izquierda de nuestro continente, Fidel Castro y su sucesor o pretendido sucesor Chávez, ingresar a la vía electoral que se había despreciado tanto, y de allí aparecen los éxitos de Lula, aparecen los de Chávez, obviamente, y hay un momento en el cual coinciden en el gobierno del Mercosur figuras parecidas, porque ni siquiera son iguales, son parecidas, de corte izquierdista. Néstor Kirchner y señora de Kirchner en la Argentina, Monseñor Lugo en el Paraguay, Lula y Dilma Rousseff en el Brasil, y los 15 años del Frente Amplio. Y ahí se comete un error tremendo, que es darle al Mercosur un contenido político ideológico. ¿Por qué? Porque había un momento, y recalco, momento, en el cual los 4 países, después se incorporaron, como ustedes saben, a Venezuela, los 5 tenían un mismo tinte. Pero cuando se hacen acuerdos internacionales, no acuerdan los gobiernos, que son circunstanciales, por definición, por lo menos en los países donde lo podemos cambiar. Son los intereses del país que hay que contemplar, que van más allá del partido. El partido le puede dar un tono un poquito para acá, un poco para allá, un más profundo, menos profundo, pero cuando se firman tratados se fijan en función de los intereses que son permanentes de los países. Esto le hizo mucho daño al Mercosur, y como ocurre cuando funcionan las democracias, bueno, se cambiaron todos esos gobiernos, menos el de Venezuela, obviamente,
y aparecieron otros gobiernos. Y entonces, el haberle dado ese tinte provocó que algunas fuerzas políticas se sintieran como fracasadas, las que creían que ese era el camino, y otras, los que creíamos que no era el camino, alejadas del Mercosur. Y la otra disfuncionalidad, por decir una palabra medio complicada, es que se ha demostrado que no se han obtenido los resultados deseados. Fundamentalmente el formar un mercado común, que hoy no existe, porque el arancel externo, que es la barrera, la muralla, la pared que rodea un mercado común, que es de la esencia, no existe, está demasiado perforado, y porque el comercio intrazonal, que era uno de los otros objetivos, no tiene la magnitud que tuvo en algún momento, porque no se logró eliminar completamente las barreras para el comercio interno. Es decir, Mercosur tenía dos objetivos: formar ese mercado ampliado, que para el Uruguay sobre todo era el más importante, porque pasábamos de 3 millones de consumidores a 200, 300, no sé cuántos somos ahora, y por otro lado era un bloque que comparecía ante otros bloques económicos con peso. Imagínense Uruguay golpeando la puerta de la Unión Europea, golpeando la puerta de China, golpeando la puerta del sudeste asiático, golpeando la puerta de la India, y Uruguay en el pelotón con Argentina, Brasil y Paraguay. Era otro ruido el que podíamos hacer, era otra importancia que nos iban a dar. Yo creo que ha llegado el momento, y no quiero ir más hondo porque ahora están en plenas negociaciones y no soy yo quien para indicar caminos ni nada, pero de todas maneras creo que la posición de rever serenamente el Mercosur es importante. Las dificultades las vamos a ver ahora cuando ingresemos en el análisis de la región, y bueno, son las políticas internas muy distintas de los países, muy distintas en la Argentina, Brasil, la nuestra, la del Paraguay. Creo que las cuatro tienen diferencias importantes, y además se ha reeditado lamentablemente la competencia o la rivalidad argentino-brasileña, que no es una cosa buena para el Uruguay, ni es buena para esos dos países. Una de las esperanzas que teníamos cuando se firmó el tratado, es decir, bueno, después de un siglo de diferencias y de rivalidades, con esto quedan atados comercialmente, quedan vinculados, que se casan, diríamos, crean un vínculo que va a permitir que miren hacia adelante y no tengan esa rivalidad. O sea que la conclusión sobre el Mercosur, fotografía y eventual futuro, es cambiar. Borrarlo, no. Hacerlo desaparecer, tampoco. Continuar, tampoco. Y en esto ha sido muy claro Sergio Abreu, que les sugiero que un día lo llamen para que hable concretamente de esto, que sabe mucho y tiene muy clara esa posición. Así que hoy me parece que es un instrumento que requiere ponerlo en el taller, mirarlo, armarlo, desarmarlo, armarlo mejor, afilarlo, tunearlo, como dicen los muchachos que les gustan los motores, porque para el mundo actual no está prestando un servicio. Y el mejor ejemplo lo tenemos acá cerca. La Alianza del Pacífico tiene la mitad o menos de la mitad de la edad del Mercosur, y ya tiene, porque ha acentuado el tema económico y comercial. En definitiva, lo que queríamos era fomentar relaciones económicas y comerciales para que haya más prosperidad. Esto no se hace por un ejercicio diplomático de qué lindo que es el Mercosur. Se hace para que haya más inversión, más trabajo, más prosperidad y más posibilidades de realizar políticas sociales. Así que yo creo que es una etapa que serenamente, hasta donde se pueda, porque a veces inciden mucho los temas internos políticos, como el Brasil, que están muy enervados, y en Argentina también, pero hasta ahí llego yo en mi análisis, como decían ustedes, actual y futuro del Mercosur.
Ahora vamos a entrar en un tema que es un poquito más pinchudo, que según me mandaste, Santiago, tú, es nacionalismo y latinoamericanismo en el día de hoy. Yo soy muy de la escuela de Luis Alberto Herrera, muy realista. Es decir, el pensamiento del doctor Herrera y de muchos pensadores no viene de la teoría a la realidad, sino de la realidad hacia la teoría. Y aunque parezca un poco aburrido, tenemos que recordar que nosotros, del punto de vista geográfico, tenemos una cuenca platense articulada por los ríos, ¿no es cierto? Tenemos el río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay, como grandes ramas, digamos, de un árbol. Los afluentes de cada uno de ellos son las ramas más chicas. El tronco es el río de la Plata y la raíz está en el Océano Atlántico. Si uno mira solo geográficamente, dice, caramba, acá es notorio que tiene que haber una relación intensa entre los ribereños. Los grandes ríos muestran dos cosas. El río Mississippi es totalmente norteamericano. Las aguas del Mississippi y del Ohio, que son las dos grandes ramales de ese enorme río, están dentro de la soberanía de un mismo país. En cambio, el Rin o el Danubio, otros grandes ríos históricamente importantes, tienen distintas nacionalidades. Estamos entonces en esa segunda categoría, porque sobre el mapa que acabamos de recordar operan las acciones políticas. La primera de ellas, el Tratado de Tordesillas, que repartió el mundo entre Portugal y España, y la línea de Tordesillas pasa muy cerquita del Chuy, muy cerquita de por ahí, es decir, a nosotros nos marcó ya nuestra frontera del lado del este, y luego lo que ustedes conocen, pero que no hay que olvidar, la rivalidad entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires, la preeminencia siempre buscada por Buenos Aires, basada en que era la sede del poder político y nada más, porque puerto no tenían, agua no tenían, leña no tenían. En cambio, Montevideo, el puerto natural, fue desde el principio una gran riqueza para lo que era el territorio que lo rodeaba. La flota española estaba acá porque no había fondo para ir a Buenos Aires, los grandes barcos venían hacia acá, y la ambición de tener el puerto fue lo que despertó el interés de Portugal primero y luego Brasil, y el interés de las Provincias Unidas para que formáramos parte del antiguo virreinato, que fue un virreinato de poca significación, porque duró muy poco. Y además, como estas tierras no tenían las riquezas que los españoles buscaban, siempre fuimos un poquito de segunda, ¿no es cierto? Perú, México, todas esas zonas donde había oro y todo, fueron las grandes virreinatos, las capitanías generales, donde se generó un sentido de pertenencia. Nosotros, nuestros cueros era lo único que había, pero el puerto seguía siendo importante. Entonces, ¿qué ocurre? Las instancias que tuvo nuestro país para pertenecer a unidades políticas lógicas fueron, por supuesto, el virreinato o las Provincias Unidas, que eran, digamos, el esquema original, donde, por supuesto, estaba la rivalidad de Montevideo y Buenos Aires, y que naufraga ese proyecto porque cuando Artigas propone las instrucciones del año 13, con mucha inteligencia dice la capital estará fuera de Buenos Aires. Eso hace que se rechace la presencia de nuestros diputados, que se permita la invasión de los portugueses, se derrote el proyecto Artigas. La segunda fue más tenue, pero podía haber sido una organización política
viable, siempre imaginar las cosas es difícil en la historia, que fue el protectorado. El protectorado es una confederación sin Buenos Aires, en la cual Artigas es el protector de los pueblos libres y que articula la Mesopotamia argentina, Córdoba, Misiones, por supuesto Entre Ríos y Corrientes, la entonces conocida como Banda Oriental y las Misiones Orientales. Era un territorio importantísimo, pero para su viabilidad o vencía a Buenos Aires y lo incorporaba o mantenía el puerto de Montevideo. Al privársele a Artigas del puerto de Montevideo, la organización, que era muy tenue, desapareció, no fue viable, diríamos. Y entonces surge el sentimiento nacionalista uruguayo que, en coincidencia con los intereses del gobierno británico, en 1828, con la Convención de Paz, se reconoce la independencia del país. No era fácil mantenerla y esta ha sido una constante de la vigilancia de nuestro partido. Era necesario evitar la intromisión de los vecinos en nuestros asuntos y no meternos nosotros en los asuntos ajenos. Era precaria la independencia reconocida en el año 28 y se demostró en los hechos. Es decir, a pesar de los esfuerzos de Manuel Oribe por mantenerse neutral en los problemas de la Confederación Argentina con Francia y luego en la conspiración para ir contra el Paraguay, la incidencia de los vecinos determinó que nosotros nos viéramos envueltos en terribles guerras y en enormes dificultades, con ocupación de tropas ajenas, deudas que había que pagar, el fin de la Guerra Grande con la cesión de los territorios de las misiones jesuíticas nuestras, lo que Artigas llamaba los 7 pueblos de Misiones, que era hasta el Ibicuí. Es decir, hemos sufrido la condición de ser país chiquito entre dos grandes, hemos pagado caro esa voluntad de nacer a pesar de los vecinos, pero que fue generando en nuestro país un sentido identitario muy, muy profundo, porque en la adversidad, en la lucha, es como esos árboles que crecen entre dos piedras que uno ve en el campo. ¿Qué cantidad de tierra, qué cantidad de agua pueden conseguir? Y sin embargo, ahí están, nacen, avanzan, prosperan, apretados por las piedras, pero libres e independientes. Y esa es la fotografía definitiva de nuestra vida política. Cuando se habla de Latinoamérica, y se habla muchísimo, hay varios nombres para esta parte del mundo, ¿no? Iberoamérica, para aquellos que quieren destacar la influencia de Portugal y de España, incorporándolo a Brasil, Hispanoamérica, para los que pretenden solamente hablar de la herencia de la corona española, y ahí estamos nosotros, hijos de España. Latinoamérica, que aunque parezca curioso, hay un artículo muy interesante de Arturo Ardao, donde rastrea el origen de la palabra Latinoamérica, y es una palabra que se originó en España. Yo siempre pensaba que era de origen francés, porque por lo de latino, como en Francia ha tenido tanta influencia en nuestra cultura y en nuestra política, yo dije, bueno, estos son los franceses que quisieron mostrar una realidad que es su influencia cultural en estas regiones del mundo. En Latinoamérica es muy difícil explicarla. Yo me ha tocado centenares de veces en los Estados Unidos y aún en Europa. ¿Qué es Latinoamérica? ¿Hay algún grado de común denominador que abarque desde el Río Grande hasta Ushuaia, hasta Tierra del Fuego? Hoy Latinoamérica tiene países de origen inglés y francés en el Caribe.
yo he tratado siempre de decir que por lo menos hay 4 Américas Latinas. Una que es la que rodea al Mar Caribe, Golfo de México, que abarca las naciones de Centroamérica, México, Centroamérica y el norte del continente sudamericano, Colombia, Venezuela. Un poco lo que rodea esa enorme extensión de agua donde está Cuba, donde están todas las islas y que llega hasta la Florida, que prácticamente es parte de Latinoamérica ahora. La otra es el Pacífico. El Pacífico tiene otra historia. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó que el día que fui a Chile, yo tenía 50 años. Nunca había ido a Chile. Y estamos a 2 horas. Y a no muchos dólares porque los pasajes no son tan caros. Sin embargo, jamás se me había ocurrido mirar hacia ese lado o tener interés en ir, que es un país fantástico. Entonces el Pacífico tiene sus propios dramas, sus propias guerras, la guerra del Pacífico del año 870, que fue terrible, entre Perú, Bolivia y Chile, y ahora están asomados a través de la Alianza del Pacífico al océano de este siglo, mirando al gran comercio mundial. Luego el Brasil es una entidad por sí misma, es un continente. El Río de la Plata, que alguien llamó, ¿cómo se llamaba este hombre del Fondo Monetario, el francés? Bueno, después me voy a acordar. Una vez vino acá y me dijo, c'est l'Amérique européenne. El Río de la Plata es la América europea. Y bueno, respecto de nuestro país, Buenos Aires, y eso tiene cierta razón. O sea que hay 4 núcleos. El núcleo nuestro, trato de recordar que son círculos concéntricos. Lo primero es nuestro país. El segundo círculo es la región inmediata, es decir, Río Grande, Entre Ríos, Buenos Aires. Si la ampliamos un poco, llegamos a Paraguay y después sucesivamente hasta llegar al mundo. Pero el interés tiene que ser en círculos concéntricos y el interés principal es nuestro país. Nuestro país entonces integra eso que yo llamo la América Europea o el Río de la Plata, que es un poco el esquema del Mercosur original. Yo siempre fui partidario y sigo siendo de que Bolivia integre el Mercosur. Me parece que redondea la cúpula del Mercosur, porque Bolivia, que fue despojada de sus puertos pacíficos en la guerra esta que mencionábamos, 1870, su salida al mar, o sea, hacia la independencia económica, es por el Río de la Plata, por los puertos de Palmira y los puertos de Montevideo. Yo estuve en la costa boliviana, es impresionante, son 1.500 metros de costa, 1.500 metros sobre el canal Tamengo, y de ahí salen hacia el océano Atlántico. Este es nuestro entorno. Ahora, cuando se habla de latinoamericanismo, ¿no es cierto? Y se habla de la patria grande y se habla de revivir determinadas formas asociativas. Yo no creo que la historia tenga... Nosotros seguimos viviendo las tensiones con Buenos Aires. Nosotros seguimos viviendo la presión, por supuesto que no bélica, pero la presión del volumen del Brasil. Nosotros tenemos que seguir ayudando al Paraguay y a Bolivia a salir hacia el mar. Cuando se firmó el Tratado de Hidrovía, que liberó el tránsito, antes dominado por Buenos Aires, del río Paraná y el río Paraguay, a mí me pareció que era tan importante o más que el Mercosur, porque se liberaba todavía bajo ciertas condiciones, porque las estructuras de poder existen, pero se cumplía aquello de que hubiera una salida y acentuaba la idea que tuve cuando incorporamos al Paraguay al Mercosur. La idea que tuvimos en aquel entonces era tener como en una partida de truco, ¿no es cierto? Un compañero
los dos más chicos, digamos, y enfrente o disputando un partido los dos grandes. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra nacionalidad es algo irreversible, que pensar en una, aunque sea desde el punto de vista místico, romántico, ideológico, filosófico, pensar en una integración de carácter político es contraria a nuestros intereses y que sí tenemos que ser grandes abogados de las integraciones económicas y comerciales. El Papa Pablo VI, estoy hablando de allá lejos y hace tiempo, una vez dijo, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y yo, copiándolo un poco al pontífice de puro atrevido, digo, el nuevo nombre del nacionalismo es la prosperidad. Un país es más país si es más próspero. Un país es más país si en él hay oportunidades, si hay trabajo, si se puede desarrollar la vida, si se puede prosperar, si se puede hacer más obra social porque el país es más próspero. Entonces yo creo que nuestra articulación regional tiene que estar basada en el enriquecimiento mutuo. Les parecerá muy materialista, pero la prosperidad permite todo lo demás. Y lo que Mercosur no logró, lo tiene que lograr por la natural complementación entre las economías. En materia comercial, 2 más 2 es 5, porque siempre hay una generación de prosperidad, hay una multiplicación. Por tanto, yo creo que el concepto político, geopolítico de nuestro país, qué lindo perro, ¿cómo se llama? Apareció, para que no digan que no vino un perro. Milo. Nadie puede decir que no vino ni un perro a escuchar a Luis Alberto. Yo creo que Bueno, en materia entonces de esas reflexiones, yo llegaría hasta ahí. El Partido Nacional, como partido nacional, como dijimos N cantidad de veces al principio, está comprometido con el interés nacional. Por eso en política exterior el Partido Nacional ha tenido una continuidad desde Oribe hasta Herrera y Wilson y modestamente otros que seguimos después de la defensa del interés nacional. Entonces me parece que tenemos que refugiarnos en eso. Ahora, el nuestro no puede ser un nacionalismo excluyente, ojo, porque la palabra nacionalismo ustedes la dicen en España y enseguida dicen Cataluña, País Vasco, destrucción de España, la disgregación. Lo dicen en Alemania y dicen cuidado porque este es medio de aquellos. Y uno lo dice, sin embargo, el nacionalismo nuestro, y en esto les recomiendo un lindo libro de Feig, Pancho Feig acuñó una definición muy linda de nuestro nacionalismo. Dice, el nacionalismo del Uruguay es incluyente. Es decir, es una estructura etática, una república, una entidad política abierta y que se ha nutrido de incorporaciones de gente que aquí viene, echa las raíces y son tan nacionales como el que vino hace un siglo como el que vino hace 15 días. El nuestro es un país nacido de la acumulación de incorporaciones, de la bendición de la inmigración, un país en el cual el inmigrante fuera español, fuera italiano, libanés, judío, alemán, polaco, tenemos de cuantas especies quieran pensarlo ustedes, y nos enorgullecemos del verdadero caldero donde se mezcla todo eso tan lindo y se convierte
en el ser uruguayo o oriental. Creo que ese es el nacionalismo que tenemos que preconizar, que es incluyente, no es contra nadie, es a favor de lo que hemos armado acá. La maravilla de que el ciudadano viene y va a una escuela donde está todo el mundo, puede pertenecer a partidos en el cual se puede actuar y se puede llegar lo más alto, porque son partidos abiertos. El Partido Nacional y el Partido Colorado son factores de movilidad vertical. Es decir, enorgullecernos de lo nuestro alcanza para llenar el alma y el corazón y articular nuestra relación con el entorno. Ese es mi concepto, que verán ustedes que engancho con el concepto que tengo del Mercosur. Bueno, hasta acá llegué, yo me fui demasiado largo, no quedó muy prolijo, me parece, pero creo que las ideas principales se han dado. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, si les parece. No sé, Luisa, si tenés preguntas y mandarlas y las mandan escritas. En el chat hay una sola pregunta. En concreto, al inicio del Mercosur estaba sobre la mesa la idea de mejorar el comercio interno, formalizando el comercio que ya se da en la frontera, entre paréntesis, pagalleros. No sé si querés hacer algún comentario sobre eso, o si no, capaz esperamos que alguien más mande alguna pregunta por el chat. Sí, toca ya. Los Luises somos unos genios, y las Luisas. No, es cierto. Incluso en la frontera, alguna vez me hacían una broma. ¿Qué Mercosur me hablan si nosotros vivimos en el Mercosur de hecho? La tradición del país de tener regímenes aduaneros hizo que fueran contrabandistas durante todo el Imperio Español, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el grado de integración a veces está dado por cuánto los países están dispuestos a ceder de algunas características de la soberanía. Por ejemplo, el manejo de la moneda por cualquier país. La devaluación de Brasil del 96 desparramó todo lo que fueran aranceles, porque si uno mueve la moneda, le da ventajas o desventajas a su país. Entonces, yo creo que en esto hay que ir paso a paso. La unión aduanera parece ser una cosa más razonable que el mercado común, y por eso creo que es importante que la flexibilización que se está tramitando llegue a buen fin, sin perjuicio de comparecer todos juntos cuando así corresponda y se pueda. Fíjense, la negociación con la Unión Europea tiene 20 años. No existe 20 años. Agreguen 20 años ustedes a la edad que tienen. Piensen un minuto y agreguen 20 años. Van a tener 4 hijos, bueno, 20 años. Y yo voy a estar bajo tierra. Y la Unión Europea no va a aprobar el tratado. La Unión Europea tiene en Polonia, Francia, Austria, Irlanda, fuerzas que no van a aprobar. Son 27 parlamentos que tienen que aprobar. Entonces no podemos estar 20 años para una cosa que yo, personalísima opinión, no va a llegar a buen puerto. Tenemos que hacer una cosa más flexible. Por ejemplo, ¿qué carta tenemos nosotros? Cuando digo nosotros, hablo de la región de Mercosur. Y una de las cartas más grandes que tenemos es producción de alimentos. Somos de las grandes regiones productoras de alimentos del mundo. Piensen en lo vegetal y en lo animal. La más grande producción de proteínas del mundo está aquí. Bueno, ese puede ser una especie de grupo negociador que no es todo el Mercosur, pero fíjense, nuestro país paga por ingresar a China $140 millones de aranceles. Los australianos y neozelandeses, que además están ahí al lado, no pagan nada. Bueno, 140 palos es una plata, ¿no? Son 140 escuelas, 100 liceos.
Bueno, esas son las negociaciones que yo creo que son las más posibles y positivas. Mira, por acá nos llega otra que dice, ¿a qué se debe la idea romántica de una suerte de preexistencia de unidad en Latinoamérica? Es que yo creo, desde la época de la independencia hubieron eh, proyectos, el proyecto de Bolívar de la Gran Colombia fue un proyecto. Después las realidades locales pudieron más. Era una idea lindísima. La llamo romántica no en sentido despectivo, al contrario, yo he sido bastante romántico en muchas cosas y hay que tener un grado de romanticismo. Pero luego la realidad geopolítica nos dijo que cuando se negocia la entrada de Venezuela en el Mercosur, el Tratado de Mercosur, en el artículo 21 o 22, no me acuerdo ahora, dice que están convocados todos los demás países latinoamericanos. Pero si miramos el mapa, era bastante estirado el concepto, pero además nunca se negoció nada con Venezuela. Entró por un compromiso político. No se negociaron listas, no se negociaron excepciones, qué iban a comprar, qué iban a vender, aunque se hicieron unos negocios medio estrambóticos. Nunca se negoció como socio comercial, se le negoció o se le dejó entrar como socio político. Entonces yo creo que hasta la propia idea del virreinato, digamos, que era la unidad en la época de la colonia, está teñida por la lucha entre Buenos Aires y Montevideo, la lucha de Buenos Aires contra las provincias argentinas, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, con todo respeto, y no me estoy metiendo en política extranjera, pero estoy reconociendo un episodio. Hasta el día de hoy, Buenos Aires es el problema de la República Argentina. Entonces, bajado a la realidad, creo que es mucho mejor lo nuestro y las mejores relaciones económicas y comerciales. ¿Vamos con otra? Sí, sí, está encantado. Acá nuestro licenciado nos manda, si en el marco de la flexibilización es compatible que Uruguay se sume a otras iniciativas de integración más exitosas en términos comerciales, por ejemplo, la Alianza del Pacífico o el TPP. Sí, el Mercosur se supone que está en negociaciones con la Alianza para el Pacífico. Hay una representación, somos miembros no sé qué, ponerle miembros observadores, creo que se llama algo por el estilo. Eso sería algo razonable. Pero si no tenemos una voluntad común, entonces ahí se nota que más allá de la voluntad que tuvimos los que firmamos el tratado, presidente Menem, presidente Collor, presidente Rodríguez y quien habla, hay fuerzas demasiado profundas en los países de diferencia que impiden que eso sea realidad. Entonces yo creo que hay que darse un baño de realidad, porque esto tiene un objetivo, la prosperidad, la mejora de nuestras condiciones económicas y por ende más empleo, más posibilidad de hacer obra social a través de un Estado que tenga más recursos. Si le ponemos ese lente, si lo miramos con esos ojos, Mercosur tiene que cambiar. Bueno, gente, el que quiera mandar alguna pregunta que a lo mejor le queda colgada, así que si le interesa, hacemos. Y después vamos a ver si un día podemos comer un churrasco entre todos y charlar un poco más suelto, ¿no? Porque esto es bueno, pero no sustituye a poder estar mano a mano. Y les repito, no saben la alegría que tuve cuando supe que se había creado este grupo. No, para nosotros es una excusa también el hecho de invitarte y con la buena receptividad que tuviste, seguro vamos a seguir inventando instancias de acá que podamos encontrarnos para comer un asado. Muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias. Muy buen rato.